Ok, entonces vamos a hablar de las configuraciones. Para las configuraciones son de manera general para todos los foros. Las restricciones no va a variar tanto la configuración para cada foro, sino que es para foros en general el tipo de configuración, cómo restringirlo, cómo habilitarlo, cómo evaluarlo para poder realizar cada uno de ellos. Entonces voy a compartirles pantalla y estamos aquí. Como mencionaba el ingeniero César, tenemos el foro de uso general, foro de debate sencillo y foro de preguntas y respuestas. Entonces, para poder evaluarlos, vamos a entrar a cada foro. Como le mencionaba, esta configuración va a ser para todos los foros. Nos vamos a configuración y editar ajustes. Aquí, pues lo que mencionó el ingeniero César, la descripción, el tipo de foro, la disponibilidad. Aquí tengamos mucho cuidado porque en versiones anteriores de Moodle, la 2.4, si no me equivoco, 2.3, había la opción que decía fecha de inicio y fecha de cierre. Entonces el estudiante ya podía identificar cuándo se iniciaba el foro y cuándo se cerraba el foro. Estaban los dos parámetros. Ahora con estas nuevas actualizaciones de Moodle ya no está esa configuración de la disponibilidad. Solo nos aparece la fecha de entrega. Entonces suele suceder, compañeros, que tratamos de confundirnos y creemos que la fecha de entrega es la fecha de apertura y la fecha límite es la fecha de cierre, como en versiones anteriores. Y no, ahora Moodle solo trabaja con la fecha de entrega o fecha de cierre. Ok, ¿para qué sirve la fecha límite? La fecha límite es que por lo común siempre se sugiere que sea la misma fecha de entrega que la misma fecha de cierre. ¿Por qué? Porque en la fecha de entrega, cuando usted la configura, le va a aparecer al estudiante que dice fecha de entrega y la fecha que usted configuró. Quiere decir que esa es la fecha máxima de entrega. Si usted le pone fecha límite posteriormente a la fecha de entrega, el estudiante no lo va a poder visualizar como fecha límite de entrega, pero sí le va a poder permitir participar en el foro una vez que se haya cerrado el foro. Es como ampliar plazo, por decirlo así. Viene siendo así como en las tareas, el ampliar plazo. Pero por lo común, por buena práctica y por uso adecuado, se recomienda que la fecha de entrega sea la fecha límite. En este caso, vamos a ponerle 23 de febrero a las 23:55. Y de igual forma, 23:55 de esta. Tienen que tener la misma. Le damos guardar cambios y mostrar. Y aquí le aparece. Esto es lo que le va a aparecer al estudiante. Vencimiento y la fecha. Aunque tenga, si le ponemos la fecha límite o una fecha posterior, no le va a aparecer al estudiante, pero le va a permitir participar siempre. Entonces, si vamos a determinar que la fecha límite sea tal fecha y no hay participaciones después de esta, vamos a dejar la misma fecha de vencimiento como la fecha de entrega, como con la misma fecha límite. Vamos a tener la misma configuración para que no tengamos ningún inconveniente. Eso sería en la disponibilidad. Con respecto a esta, tener cuidado en este asunto. Adjuntos y recuentos de palabras, aquí casi no lo ocupamos. Esto casi no lo vamos a usar, al menos que ustedes en sus foros sugieran o quieran que en cada participación el estudiante pueda adjuntar alguna imagen o algún archivo. Si es así, ustedes lo pueden poner. El máximo es 512, pero no se lo recomiendo. Igual, como máximo dejémosle 20 megas. Como máximo, si en un dado caso se requiere adjuntar un archivo. Por lo general, los foros no utilizamos eso. No adjuntamos ningún archivo. Solo es pura participación de texto. Lo dejamos tal como está. Igual, el número adjunto de archivos, tampoco. Si esto es la cantidad de archivos que puede subir el estudiante de este tamaño. En los foros no utilizamos eso, no es necesario, lo dejamos como está, de forma predeterminada. Si existiera el caso, ahora sí, nosotros podemos configurar. Suscripción y seguimiento, esto lo dejamos tal como está, no lo vamos a tocar. Bloque de difusión, también no lo vamos a tocar. Umbral de mensajes para bloqueo, esto no lo tocamos tampoco, aunque es para configurar que se pueda impedir en qué momento determinado pueda participar el estudiante.
como digamos, solo tienen 1 hora para participar, pero lo podemos hacer desde disponibilidad. No considero que lo toquemos tampoco, lo dejamos así. En evaluación completa del foro, aquí les mencionaba, si lo activamos y le dejamos puntuación, solamente si vamos a utilizar la calificación mediante rúbrica para poder realizar nuestra evaluación de las participaciones de los estudiantes. Si no vamos a utilizar rúbrica, entonces dejémoslo en ninguna y vamos a utilizar esta opción de calificaciones. Aquí en calificaciones tenemos esta cantidad de opciones. Si lo dejamos sin valoración, significa que el foro no se evalúa. Si le ponemos promedio de valoraciones, eso significa que va a ser el foro va a realizar un promedio de las participaciones que va a realizar el estudiante y el puntaje que usted le va a dar. Si el estudiante hace 3 participaciones, entonces usted como docente va a calificar cada participación y cada participación va a sumar un puntaje y lo va a dividir entre el número de participaciones que realizó. Y ese va a ser el promedio que va a sacar el estudiante en ese foro. Esa es una. La escala casi no la utilizamos, ahí ustedes si desean utilizarla también, pero tiene demasiadas opciones y a veces al final presenta algún tipo de conflicto en la configuración y la sumatoria de puntos. Por eso siempre les recomiendo que nos vayamos a lo práctico, la puntuación. Ahí no nos complicamos y tampoco no genera conflicto a la hora de sumar. Luego tenemos el número de valoraciones. Este número de valoraciones va a calificar la cantidad de participaciones que realice el estudiante. Si lo que usted necesita es que el estudiante realice X participaciones, 5 participaciones, entonces lo que va a evaluar el foro va a ser el número de participaciones que realizó y eso va a ser su nota. Si hizo 5 participaciones, va a sacar 5 de 10. Si hizo 2 participaciones, 2 de 10. Ese es el número de participaciones. Calificación máxima, pues aquí va a ser, si hizo 3 participaciones y una sacó 2, 5 y 9, el puntaje mayor va a ser 9. Calificación mínima, pues igual, también va a ser lo opuesto. Si 2, 5 y 9, pues la calificación de él va a ser 2. Y la suma de valoraciones, que va a ser la sumatoria de todos los puntajes, de todas las participaciones. Si hizo 2, 5 y 4, bueno, no se tiene que pasar de 10, ahí sí. Entonces sí le va a sumar, si se pasa de 10, el máximo va a ser 10. Pero si no llega a 10, va a sumar todos los puntos que sumó en todas las participaciones que realizó, sin pasarse de número 10, que es el puntaje máximo. Limitar las valoraciones, esto es para ustedes, no lo vamos a utilizar porque le va a permitir calificar solo en ese rango que usted establezca la fecha. Si usted quiere calificar ese foro después, le va a decir que no es posible calificar ese foro porque ya pasó la fecha de evaluación o de calificación. Entonces, siempre lo dejamos deshabilitado para que ustedes no tengan ningún tipo de problema a la hora de poder calificar. Categorizar esto es cuando queremos agregarlo a una determinada unidad. Aquí no lo usamos tampoco. Y la calificación para aprobar, si ustedes quieren asignar un puntaje mínimo que el estudiante tenga que alcanzar para que apruebe ese foro. Si el foro vale 10 puntos y usted dice, ok, para que el estudiante apruebe este foro o lo pase, tiene que tener una nota de 6 puntos. Usted lo puede poner, pero si hace eso, tiene que ponerlo en todas las actividades para que se haga un promedio de nota, no solo en ciertas actividades. Por eso tampoco lo utilizamos, porque es como que agregar más opciones que al final no nos vamos a tener un beneficio adicional. Eso es calificación para aprobar. Ajustes comunes del módulo, esto es si queremos que el foro ocultárselo a los estudiantes o que sea visible. Si le damos a ocultar para los estudiantes no lo van a poder visualizar. Ahora bien, aquí hay algo bastante interesante, porque muchas veces lo que hacemos es esto. Ok, lo voy a ocultar para el estudiante porque no lo voy a evaluar, pero se nos olvida quitarle el puntaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a calificar, nos sigue sumando este foro. Aunque lo tengamos oculto, pero como lo tenemos con puntaje, siempre sigue sumando. Entonces, decimos, ¿por qué nos hace falta 10 puntos para sumar? Si están todas las notas, sí, dejamos oculto este foro, pero le dejamos puntos. Entonces, siempre va a estar sumando, es parte de la calificación. Entonces, les sugiero que si ustedes lo van a ocultar para los estudiantes,
también quiten el puntaje. O le ponen 0 o le ponen ninguna. Y si no lo van a calificar y no lo van a utilizar, pues lo ocultan y guardan y ya. Ese foro ya no pertenece a la calificación final de su clase. Modo de grupos, pues aquí es si queremos crear grupos. Esto más que todo se utiliza cuando vamos a hacer para las wikis, que es bastante común, cuando queremos que el grupo A participe en el foro con este tema y el grupo B participe en este foro, en el mismo foro, pero con este tema. Pero para esto, previamente, hay que crear los grupos con los estudiantes y aquí seleccionamos cómo queremos que se visualice el foro. En grupos separados o grupos visibles. ¿Cuál es la diferencia? El grupo separado solo va a poder visualizar las aportaciones o las participaciones el estudiante que pertenezca solo a ese grupo. O sea, si yo pertenezco al grupo A, solo voy a ver las participaciones de mis compañeros de grupo, nada más. Pero por lo común también lo dejamos así. No hay grupos. Luego, restricciones de acceso. Aquí lo vamos a utilizar si queremos agregar una restricción para que puedan ingresar los estudiantes. Antes no teníamos habilitada la opción de habilitar el foro en reposiciones o después que un foro que ya se evaluó, pero ahora sí, ahora ya nos permite poder restringir el foro para que participe solo un determinado estudiante o un determinado grupo de estudiantes, 2, 3 estudiantes o solo un estudiante, una vez que haya finalizado el foro. Aquí lo podemos restringir. Hay muchas maneras de poderlo restringir. No sé si aparecen las opciones, ingeniero. ¿Lo puede visualizar? Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces nosotros utilizamos las comunes son la fecha y perfil de usuario. Estas son las dos comunes que nosotros utilizamos. Podemos agregar estas restricciones que podamos habilitar, digamos, suponiendo que ya pasó el foro y queremos que el estudiante participe o el mismo grupo de estudiantes que participe, pero ustedes solo le van a emplear para una determinada fecha. Agregamos las participaciones, la fecha desde y hasta. Entonces, ¿cuáles van a ser? Va a poder participar el estudiante desde la fecha actual, desde el 23 y hasta ¿cuándo? El 24. Y tiene que cumplir, aquí el estudiante debe cumplir todas, porque tiene la opción de cualquiera. Si le dejamos cualquiera, prácticamente ya nos queda inutilizada estas fechas, porque va a hacer una comparación, va a decir, estamos en 23 de febrero, ¿cumple con esto? Sí, entonces lo voy a dejar participar. Entonces, si le dejamos todas, tienen que cumplirse solo este rango de fecha, desde el 23 al 24. Solo en este rango va a poder participar él o los estudiantes. Esto es para restringir restricciones de acceso posteriores a la fecha del foro que estaba comúnmente, ¿verdad? Ese es un tipo de restricción. Tenemos también la restricción con perfil de usuario. Este perfil de usuario, vamos a seleccionarlo y vamos a poner que debe elegir el que sea igual a dirección de correo. ¿Por qué? Porque recuerden que el estudiante entra al campus virtual mediante el correo institucional. Entonces, si queremos que solo X estudiante participe en este foro, usted amplía la fecha en la fecha original, si usted lo desea, y aunque los demás estudiantes lo visualicen, el único que va a poder participar en este foro va a ser el estudiante que usted seleccione aquí. En este caso vamos a poner al ingeniero César Sea Pineda @una.edu.hm. Ok, le doy añadir restricción. Uy, perdón, cancelar. Aquí le damos guardar cambios y mostrar. Suma valoraciones, cuando, ok, aquí, sí. Entonces, aquí le va a aparecer que el único que va a poder participar en este foro va a ser el ingeniero César, aunque el foro aparezca que está habilitado hasta el 24 de febrero o 25, pero como yo hice esta restricción, nadie más que él va a poder participar en dicho foro.
porque ya lo tengo configurado. Y ustedes lo van a poner que sea igual a. Eso, igual a. Si es para correo, igual a, y usted agrega la fecha. Vamos a quitarlo. Luego, finalización de actividad. Esto, si ustedes lo quieren, lo pueden utilizar. Casi no lo utilizamos. Es como que lleve el checklist de los estudiantes. Este ya participó, ya se finalizó la tarea, ya se finalizó el foro. Es como un control, no afecta ni beneficia en la configuración. Estas marcas tampoco, ni competencias. Entonces, de esta manera, vamos a configurar correctamente los foros para poderlos dejar para que el estudiante pueda participar. Igual, esto aplica para foro de uso general, para foro de debate sencillo, para foro de preguntas y respuestas. Es la misma configuración en todos. Usted lo va a configurar de acuerdo a las necesidades que usted tenga o que el estudiante le solicite al momento de poderlo habilitar.